Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, en el marco del Congreso de Salud Mental, bueno, quiero presentarles este trabajo que hemos realizado con todo el equipo de musicoterapia del Sanatorio San José y que para este congreso hemos trabajado conjuntamente quien les habla, Karina Daniela Ferrari y Luciana Carballido. Bueno, el trabajo que vamos a presentar trata de compartir con todos ustedes un avance de una investigación que estamos haciendo en el Sanatorio San José, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, centrado en la atención musicoterapéutica a trabajadores de la salud en tiempos de COVID. Bueno, en el Sanatorio San José, que está en la ciudad de Buenos Aires, una institución de salud general, eh, con áreas de internación y áreas ambulatorias. El área de musicoterapia existe desde el año 2013, somos 4 musicoterapeutas que trabajamos con el personal, y digo, con los pacientes, y en el marco de la pandemia, bueno, entendiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera alertaban el deterioro de la salud de los trabajadores, decidimos como equipo presentar un proyecto para la atención al personal. ¿Sí? Esto lo hacemos de forma grupal y trabajamos con todos los trabajadores del sanatorio de forma semanal, incluidos los trabajadores del fin de semana, y a partir de esto dio lugar a la investigación que les vamos a compartir. Existe evidencia, obviamente, de los factores en materia de salud mental asociados a esta catástrofe y a esta pandemia, que ya publican algunas secuelas en materia de salud mental, y también hay publicadas estrategias de atención para este tipo de pacientes. Bueno, teniendo en base todo esto, nosotros presentamos un proyecto en el sanatorio que se llama Plan de Manejo Oportuno de Crisis, en donde propusimos como objetivo general prevenir y brindar herramientas de afrontamiento frente a la aparición de síntomas de estrés laboral, evitando que los mismos se instalen de forma crónica, y también promover el autocuidado y el trabajo en equipo. Estas son algunas de las acciones principales que nosotros hicimos teniendo en cuenta los primeros auxilios psicosociales. Obviamente nos tomamos el trabajo primero de observar, escuchar y conectar con los profesionales de las diferentes áreas. ¿Para qué? Bueno, para advertir estos factores de riesgo y poder trabajar estos factores que influyen en la eficiencia del trabajador. Eh, para esto, una vez que pudimos observar, escuchar y conectar, diseñamos intervenciones, armamos un calendario de intervenciones en donde cada área, cada equipo, cada grupo de trabajadores sabía de forma estable cuándo íbamos a ir, con obviamente la flexibilidad de la situación, en donde muchas veces hubo que postergar los horarios o cambiar los días, pero bueno, medianamente se estableció un encuadre bastante estable, y organizamos la información de forma también desde un sistema de carga de datos que nos va a permitir llegar o arribar a algunas conclusiones que les vamos a contar, por más que este proyecto todavía está en curso. Nuestra metodología, lo que hicimos fue al principio evaluar con un cuestionario de problemas psicosomáticos a los trabajadores, y armamos una matriz de datos con un seguimiento semanal en donde de alguna manera podíamos volcar estos factores que fueron aquellos que nosotros tuvimos en cuenta para trabajar, ya sea para la detección temprana como para la organización y la toma de emergentes para poder trabajar y analizar los datos. Estos 6 factores son factores que desarrolló la Organización Panamericana de la Salud, y fueron publicados en el año 2010 en materia de crisis y desastres humanitarios, y en materia de profesionales o personal afectado al trabajo en estas áreas. También, asimismo, tenemos en cuenta los desarrollos de Silvia Ventolila y las prácticas de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias, publicadas también en la página de nuestro Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, las instancias de trabajo, desarrollamos como 3 instancias, ¿no? La primera, que
tenía que ver con ofrecer la atención, digamos, generar algún tipo de demanda explícita o implícita. La segunda, hacer esta evaluación del estrés, y la tercera, comenzar con el proceso de intervención, que es lo que aún hoy estamos haciendo. En cada una de estas etapas, bueno, hubo diferentes intervenciones distintas que fuimos haciendo, desde cartelería hasta charlas explicando de qué iba a tratar, y también dejando claro que no era algo obligatorio, que era opcional, teniendo por suerte la alegría de ver que muchísimos profesionales se han sumado y han querido participar. Bueno, estas son algunas imágenes del trabajo que hacíamos. Nuestras intervenciones obviamente están centradas en las experiencias musicales. Hemos hecho experiencias musicales activas, esto es decir, los trabajadores han hecho música con nosotros, hemos cantado, y hemos hecho también experiencias musicales más del orden perceptivo, en donde hacíamos música para que ellos escucharan, percibieran. Ambas intervenciones, ambos tipos de experiencias musicales, buscando objetivos no musicales que estaban centrados claramente en todo lo que vengo diciendo, ¿no? En generar estas estrategias de autocuidado, la expresión emocional, facilitar la aparición de conflictos para que puedan ser trabajados en cuanto a lo interpersonal, a lo comunitario, a los problemas de organización, a todos estos ítems que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de desarrollar nuestras estrategias. Bueno, vamos al análisis de datos. Hasta la actualidad, analizando las dos primeras fases, ahora estamos en una fase 3, pero todavía no tenemos los resultados. La fase 1 fue desde abril y mayo, y la fase 2 desde junio a julio. Hemos tenido una participación total de 479 trabajadores, con tipos de intervenciones que fueron incrementándose de la segunda fase a de la primera fase a la segunda fase. Como verán ahí, el área que más participación hemos tenido, que también es un área en la que mayor cantidad de personal hay, es el área de enfermería, ¿sí? Le sigue el área médica y seguido el área de limpieza. El área de limpieza es un área fundamental de trabajadores que en el contexto de esta pandemia realmente necesitan y merecen un cuidado particular, porque bueno, tienen un trabajo de alto riesgo en cuanto a el contacto que ellos tienen con residuos patológicos y con espacios en donde, bueno, hay presencia del virus, y se debe tener un cuidado muy particular. Bueno, estas son las matrices de datos que armamos fase por fase. Como verán, en la primera columna están los factores, y en la segunda los subfactores que tiene cada uno de esos factores. Todo esto está descrito por la Organización Panamericana de la Salud, y en base a eso nosotros hicimos ese trabajo. Entonces, cada vez que atendíamos a los diferentes grupos, lo que nosotros hacíamos era volcar en esta matriz, todos los factores que iban apareciendo y todo lo que íbamos trabajando. Este es en la fase 2, y ahora vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí? Como verán, los factores que más aparecieron, tanto en la fase 1 como en la fase 2, fueron los problemas de organización, ¿sí? Propios del desastre. En la primera fase en un 83%, y en la segunda en un 77%, pero aún en la segunda persistieron estos factores, ¿sí? En cuanto a los factores propios del desastre, lo que vemos es que de la primera fase a la segunda, lo que está subiendo es la percepción en cuanto a la duración, digamos, los trabajadores empiezan a padecer el tiempo en el que dura esta pandemia, y empiezan a haber factores de riesgo en cuanto a esto, ¿no? Empieza a haber mucho cansancio, los trabajadores ya sienten un agotamiento físico y mental en relación a la pandemia. Y en cuanto al factor del cambio de repentino
al subfactor, ¿no? Que tiene que ver con el cambio repentino del aspecto físico de la comunidad, que es algo que también se trabajó muchísimo. Bueno, vemos que en la primera fase apareció muchísimo este tema como muy recurrente en cuanto sobre todo a la sociedad y la reacción que tenía la sociedad con los trabajadores de la salud, que nosotros por lo menos en Argentina hemos tenido casos realmente de situaciones muy incómodas en donde la sociedad a los trabajadores de la salud, por un lado los aplaudían, pero por otro en edificios o en comunidades en donde residen los trabajadores, se ponían carteles pidiendo que se fueran, ¿no? La gente atemorizada de que los trabajadores llevaran el virus a los lugares, a los lugares habitacionales. Entonces, bueno, esto generó una situación de mucho estrés laboral que aparecía y fue tratado en cada uno de los encuentros. Bueno, esto que marcaba, ¿no? La duración y los cambios repentinos como los dos factores. En cuanto a los problemas de organización, ¿sí? La demanda física y mental que el trabajo requiere sube, ¿sí? Así como sube en la duración, también sube la demanda, como gran tema a trabajar, ¿no? Este es un tema en el que nosotros les generamos, a partir de esto trabajamos muchísimo, ofrecerles estrategias de afrontamiento para esto, generamos espacios en donde facilitamos trabajar con la percepción de sí mismos y la capacidad que ellos tienen también de organizar el tiempo y de poder trabajar en cuanto a, bueno, encontrar espacios cuando vuelvan a su trabajo de relax, que puedan pensar y hacer acciones antes de ir a dormir para poder descansar, poder generar espacios para poder distraerse. Bueno, trabajamos muchísimo la toma de conciencia de necesidad de estas cosas y durante la jornada laboral generamos algunas estrategias en este sentido. El otro punto que también aparece mucho era la incomodidad en la función, que aparecía muchísimo en la primera fase y en la segunda dejó de aparecer. Cuando todos empezaron a entender el uso de las diferentes barreras, empezaron a saber cómo usar los equipos de protección básico, los equipos de protección personal, cómo manejarse en los diferentes ámbitos, cómo se empezaron a desarrollar los protocolos y las personas empezaron a conocer cómo desarrollarse y también a ver, bueno, cómo iba sucediéndose todo, bueno, bajó muchísimo este factor que aparecía muchísimo en la primera fase. Bueno, como conclusión parcial, absoluta, lo que nosotros podemos decir es que es posible realizar un abordaje musicoterapéutico centrado en el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Eh, Obviamente que el establecimiento de estrategias claras fue lo que nos permitió, por un lado, detectar tempranamente alguna sintomatología y poder atenderla, y trabajar a futuro para prevenir la aparición de secuelas mucho mayores. Y obviamente que como esta es una experiencia única, obviamente se necesitan muchas más investigaciones en el área para poder realizar generalizaciones. Pero así todo, estamos muy conformes con el trabajo que hemos podido realizar y bueno, lo queríamos compartir con todos ustedes. Desde ya, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Si quieren nuestros contactos, estos son nuestros contactos institucionales y personal, y nos pueden escribir para pedirnos la información que requieran. Desde ya, muchísimas gracias.